nuevamente pues con ustedes, bienvenidos a su programa Derecho Ciudadano. Recuerden que es un programa hecho pues de ciudadanos, para ciudadanos, pero en esta ocasión vamos a entrevistar al joven abogado Eduardo Jaimes Román. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, mi estimado amigo. No, de verdad, gracias a ti por aceptar esta entrevista, porque créeme que hay muchísimas dudas respecto a los derechos laborales, ya que se dice que están siendo vulnerados, pues en varias áreas de lo que es la administración pública, en este caso la administración municipal, y que pues bueno, nuestros amigos están muy interesados en conocer sus derechos, y yo creo que es bueno también generar ese tipo de conocimiento, porque en ocasiones pues se ven de alguna forma sorprendidos, amenazados, intimidados y no saben a quién recurrir. Entonces, pues por eso, amigos, fue que se hizo la invitación a nuestro amigo Eduardo Jaimes para que nos hable respecto a los derechos laborales, en este caso especialmente en lo que es el derecho burocrático laboral. Pero antes de entrar al tema de lleno, yo quisiera dar lectura a su currículum, que me parece muy interesante. De verdad, hay que sentirnos orgullosos de gente joven, de gente preparada y que pues es de aquí, de Iguala, de nuestro municipio. La educación de nuestro amigo Eduardo Jaimes Román es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca, Morelos. Actualmente está estudiando maestría en Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos en la Universidad de Ciencias Jurídicas de Cuernavaca, Morelos. Diplomado en Nociones Generales del Derecho, 2009. Candidato al Premio Jurídico, licenciado Alberto Vázquez del Mercado, 2019, Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero. También ha dado conferencias y cátedras, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México, en el año 2018, Senado de la República, en el Instituto Belisario Domínguez, Ciudad de México, 2018, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, en la Ciudad de México, y en el Instituto de la Judicatura Federal, Aula Iguala. Y pues bueno, eso es importante, amigos, porque quiere decir que nuestro amigo Eduardo pues ha iniciado con el pie derecho, y además que pues se nota que es una persona muy estudiosa del derecho, que es lo que se requiere en nuestro municipio. También su experiencia laboral, abogado pro bono de grupos vulnerables, práctica judicial en el Juzgado Quinto de Distrito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, asesor jurídico de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, pasante y asesor jurídico, despacho Jaimes Brito, secretaría particular del Juez Noveno de Distrito con residencia en Iguala, Guerrero, y oficial administrativo del Juzgado Noveno de Distrito, catedrático del Instituto de la Judicatura Federal en Aula Iguala, y titular del despacho jurídico Jaimes y Asociado. Entonces esto quiere decir que nuestro amigo pues tiene ya una experiencia, y es por eso que nos va a hablar acerca del tema de lo que es el derecho laboral burocrático. Pues adelante, amigo, está abierto el micrófono. Platícanos respecto, ¿dónde inicia toda esta problemática de lo que es el derecho laboral burocrático? Muchas gracias por la presentación, amigo. Bueno, el día de hoy nos toca hablar acerca del derecho laboral burocrático. Nos vamos en aquella época que era el feudalismo, donde estaban los reyes y los señores feudales. ¿Cómo nace la burocracia? ¿Cómo nace ese derecho laboral? Primero voy a hablar del derecho laboral. El derecho laboral, antes, como había reyes, virreyes, tenían extensiones de tierras, pero esas extensiones de tierras no sabían cómo controlar, porque había una minoría del ejército y había bastantes personas que querían lo que contenía estos feudos. ¿Cuál fue la idea de estos reyes? Lo que fue es hacerlos de su clase, convertirlos en señores feudales. Ahí es como nace la repartición del poder del Estado. Una vez que los reyes reparten ese poder, empiezan a ser, en aquella época había lo que eran esclavos. Un señor feudal tenía lo que eran dos tipos de tierra. La tierra del engaño, que era aquella tierra que era para mitad para el esclavo y mitad para él, y la otra tierra eran los mansos, que era la tierra del virrey. De ahí desprendemos que desde tiempo atrás ya vienen lo que son los tributos, los impuestos como tal. Al ver que era muy importante los esclavos y todas estas personas que mantenían los feudos, empezaron rebeliones, como lo hemos visto a lo largo de nuestra historia. Una vez viendo que muchas veces los maltrataban, los violaban, empezaron los
esclavos a interponer ante ellos que querían una súplica, querían ser escuchados por los reyes, no por el señor feudal. De ahí nace que estas personas, al vulnerarles los derechos, empieza la abolición de esclavitud, empiezan a otorgarles mayores derechos. Y bueno, el derecho laboral que nace desde en Europa, recordemos que es el viejo continente donde se desprende la vida de todas las naciones. Aquí en México empieza igual desde los aztecas, de Hernán Cortés, de los tributos, de los tlatoanis, todos estos impuestos, y regían por unos códigos, como lo vemos el Código Maya. Anteriormente nuestra organización ha sido establecida a través de códigos, o en este caso en la actualidad por leyes. De ahí nace lo que es la burocracia en Francia. En la burocracia, recordemos la Revolución Francesa, que empezaron a exigir mayores derechos laborales. ¿Por qué? Porque los suprimían. El 70%, o sea, del 100%, el 70% del trabajador era para los reyes. Es por eso que empieza el derecho laboral a evolucionar. Y aterrizando nosotros a la actualidad, la palabra burocracia viene de Francia, que quiere decir burocratie, que quiere decir escritorio. Cracia viene de gobierno. De ahí desprendemos que la palabra burocracia es, pues en pocas palabras, los servidores públicos. Todos los entes de los poderes, ya sea poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y no nada más ellos, también hay organismos paraestatales, desconcentrados y concentrados, que rigen a la actualidad a la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal. De ahí les estoy hablando cómo nace ese derecho laboral. Recordemos que nuestra Constitución fue una de las constituciones más innovadoras de la historia. ¿Por qué? Porque de la Revolución Francesa nosotros tomamos esas ideas. Recordemos el siglo de las luces, cómo aterrizamos esos derechos que exigían las personas a la Constitución desde Cádiz, desde la de 1815, cómo va evolucionando el derecho. Bueno, hablamos ya en la actualidad. En la actualidad, el derecho laboral está contemplado en la Constitución en el artículo 123. Este artículo 123 viene en dos partes, en la parte A y en la parte B. En este caso nos vamos a centrar en lo que es la parte B, que viene acerca del derecho laboral de los empleados del gobierno. Y bueno, atendiendo a esta reseña que hicimos a lo largo de la historia, porque el derecho laboral es más extenso en cuanto a la historia, en ese apartado del 123, pues nos va a establecer cuáles van a ser los derechos de los trabajadores, cómo los van a proteger y cuáles van a ser los mecanismos que van a atender. En este caso, entonces, se divide el derecho laboral. Estamos hablando de una división dentro de lo que es el derecho laboral. Cuando tú comentas la parte A, la parte B, porque muchos, por ejemplo, en este caso, respecto a los trabajadores del gobierno, como tú mencionas, dicen, bueno, yo puedo ir a una junta de conciliación. Sí. Es correcto. ¿Y es el mismo Código Federal o la Ley Federal del Trabajo la que lo va a amparar, Lalo? Sí. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo es para todos los trabajadores, al final de cuentas, ¿no? Sí. Pero en este caso, cuando hablamos de derecho laboral burocrático, hablamos del Estado de Guerrero, siendo un poco más específicos. Sí, aterrizando más la idea. En el Estado de Guerrero contemplamos dos leyes principalmente, que es la Ley 51, si mal no recuerdo, y la Ley 228. Perfecto. Es la 248, no 228. Y pues en materia laboral, pues nos vamos a regir primero por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, apartado B, la Ley Federal del Trabajo, Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, Reglamento Interior del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248. Que es el marco jurídico, que establece para la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del servicio del Estado. ¿Tengo entendido? Sí, serían dos, que es la Ley 248 y la Ley 51.
Y de ahí pues faltan otras 3 leyes, que es el marco jurídico general a la administración pública estatal, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. Lalo, si me permites, vamos a ir a unos cortos, a un pequeño comercial, ¿sí? Ok, vamos a ir a un comercial, regresamos porque sí es importante aclarar cuál es la diferencia, ya que, como tú comentas, es extenso el marco jurídico que de alguna forma protege los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado. Y bueno, amigos, no le cambie, regresamos. Creaciones Abad, la Plaza Los Ángeles, creaciones y servicios de Iguala. Ofrecemos una gran variedad de vestidos y ajuares de 15 años, bodas, bautizos, primera comunión y muchas cosas más. Visítanos en la calle de Álvarez, número 20, Colonia Centro, teléfonos 33 372 91 y 33 376 09. Creaciones Abad, la Plaza Los Ángeles. Que lo dulce sea eterno toda tu vida. Pastelería Dulce Primavera te ofrece la más deliciosa repostería alemana desde 1994. Visítanos en nuestras sucursales Hidalgo número 2, Guerrero 120 y nuestra nueva sucursal Aldama esquina con Bravo. Marca el 110 1230. Abrimos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Da lo mejor de ti con la pastelería Dulce Primavera. Desde el cielo a la tierra llega Ferretería y Electrónica La Estrella, líder en ofertas y descuentos, ofreciendo todo tipo de material para facilitar las necesidades de tu hogar, oficina y demás. Visítanos en la calle de Álvarez número 76 en Ferretería y Álvarez número 84 en Electrónica, Colonia Perpetuo Socorro. Marca al 33 431 98 y al 33 410 62. Ferretería La Estrella. A la vanguardia de tu salud, con la doctora Arfi Bandera Delgado, especialista en ginecología oncológica, obstetricia y colposcopía. Visítala en Maya número 39 o haz tus citas al 733-132-4503. Recuerda, el cáncer detectado a tiempo es curable. Estamos de nuevo con ustedes y esperemos que hagan comentarios, incluso si se intimidan, pues pueden hacerlo a través de inbox, como se dice, y ya que pues nuestro amigo va a estar resolviendo, Lalo va a estar resolviendo todas nuestras dudas respecto a lo que es nuestros derechos o sus derechos laborales. Bueno, Lalo, y nos estabas comentando respecto a que la Constitución también protege esa parte, ¿no? O sea, laboral de lo que es. ¿Y por qué se habrá de alguna forma dividido el derecho laboral? ¿Por qué en específico los derechos laborales son tratados por leyes aparte, ¿no? O sea, no sé cómo llamarlo, tú específicas, ¿no? Lo que es en este caso los trabajadores del gobierno, ¿no? Ok, bueno, sí debe de haber una división porque la Constitución y todas las leyes, pues algunas son específicas entre el sector privado y el sector público. Ah, perfecto. En este caso, no puede ser lo mismo para el sector privado, llamámosle Carlos Slim, empresarios de esa índole, al gobierno, ya sea que Cámara de Diputados, municipios, ayuntamientos. Es por eso que en el apartado A menciona de los trabajadores, obreros, campesinos, toda esa parte, y denuncia todos los apartados que va a regir el apartado A. Con mucho gusto puedo dar Adelante. ¿Cuáles van a ser ellos? En el apartado A del artículo 123 constitucional nos dice que va a ser para los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general todo contrato de trabajo.
Este viene siendo para el derecho laboral público, por así decirlo. En el apartado B, que el día de hoy nos vamos a centrar, pues atañe al sector es al revés, al sector público sería el apartado B, donde vamos a ver quiénes son los trabajadores de los poderes de la Unión. Vamos a comenzar de lo general a introducirnos a las leyes específicas del Estado de Guerrero, porque recordemos, para los que no saben derecho, cada estado tiene su propia ley laboral en cuanto a los trabajadores del estado y de los municipios. La ley federal del trabajo, esa rige a todo el país. Al igual, cabe destacar que para los trabajadores del municipio y del estado va a haber un tribunal especial, que va a ser el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. En Guerrero, este tribunal tiene la sede en Chilpancingo, Guerrero. Más adelante vamos a hablar más acerca del tribunal y nos vamos a centrar un poquito más a la introducción conforme a la Constitución. Perfecto. Bueno, en el apartado B de la Constitución nos va a establecer que la jornada diaria máxima de trabajo será de 8 y 7 horas respectivamente. También nos hace mención de que por cada 6 días de trabajo va a haber un día laboral. También nos dice que los trabajadores van a gozar lo que son las vacaciones, que es el apartado tercero. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos. Recordemos que todos los salarios de todos los ayuntamientos tienen hablemos también del gobierno federal, tienen lo que es la ley de ingresos y de egresos, que esta ley, conforme a la Constitución, debe de estar a más tardar en diciembre, ya establecida y aceptada por los diputados, y en el caso también aprobada por el Senado de la República. Atendiendo a eso, también dice que el trabajo igual corresponde al salario igual, sin tener en cuenta el sexo. Recordemos que en la Constitución ya viene lo que es el principio de paridad de género. Antes, en la Constitución, algunos puestos no los podían tener lo que son las mujeres. Okay. En cambio, con la reforma que se hizo en 2019, creo que fue en junio, obliga al sector, a los niveles de gobierno, el federal, estatal y municipal, que las mujeres puedan obtener lo que son cargos. Me gusta eso, disculpa que te interrumpa, sí. Eduardo, en este caso estamos hablando de algún área específica dentro de lo que es el aparato municipal. Y si en caso de que un trabajador se diera cuenta de que no está ganando lo mismo que su compañero, ¿dónde esa persona puede recurrir ante el tribunal? ¿A una inconformidad se puede dar? Sí puede incurrir, porque al final de cuentas, tanto en la Constitución, tanto en la Ley Federal de Trabajo y en la Ley 228 y en la Ley 51, establece que tienen que ganar igual, y aquí lo vemos que el trabajo igual corresponderá al salario igual, o sea... Esa es clara la ley, ¿no? Sí. Porque muchas de las veces dices, es que porque tú me caes bien, yo te voy a dar un poquito más de salario, pero a lo mejor la otra persona, que en este caso podría ser una mujer, esté desempeñando posiblemente un trabajo todavía mayor y esté recibiendo un salario menor, ¿no? Entonces ahí sí hay un poquito de diferencia. Y es muy importante lo que tú comentas, porque ya lo que es la transversalidad de lo que es la paridad de género, pues está precisamente en todas las leyes, y en este caso también la ley laboral, ¿verdad? Sí. Excelente. Sí se puede demandar, porque al final de cuentas, pues todos los ayuntamientos, el gobierno del estado, pues todos tienen abogados, utilizan lo que son artimañas jurídicas o chicanadas, como le llegan a decir. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Todos los trabajadores pues tienen lo que es un nombramiento. Ese nombramiento tiene que ir apegado principalmente por la Constitución, por la ley orgánica del estado y por la ley orgánica también del ayuntamiento o dónde va a estar. Recordemos que la ley orgánica es cómo va a regir esa dirección o esa institución, cómo va a ir marcando el paso a los trabajadores y de los mecanismos. ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede que en el nombramiento te dicen la cuota que vas a percibir, el salario que vas a recibir, pero en este caso, si hablamos tanto del gobierno del estado o del ayuntamiento, pues recordemos que es un poder ejecutivo. El poder ejecutivo es aquel que lleva la administración pública del gobierno, es el que ejecuta las órdenes, pero en este caso vienen lo que son bonos.
los famosos bonos pues extraños, ¿no? Que dices, Sí. esta persona me sale en la lista de tabulación de su salario que él gana brutamente, supongamos 10,000 pesos, pero por debajo del agua pues le están llegando 5,000 o 8,000 pesos. Es por eso que también es muy importante eso. es muy importante eso. Sí. Y más ahora que ya viene lo que es el aguinaldo, ya ahorita ya Sí. tengo entendido que ya deben de estarlo recibiendo, ya lo han de haber recibido. La ley marca por decreto presidencial que se tiene que recibir antes del 15 de noviembre. La otra parte depende mucho la ley, ahora sí, la ley la que te marca cuándo vas a recibir el aguinaldo. Ah, ok. Hay algunos organismos que se manejan con lo que es catorcenas, otro con lo que son las quincenas, y en algunos manejan lo que es el aguinaldo. Platicaba con un amigo del gobierno del estado que los llegan a dar a ellos en diciembre y les dan completo el aguinaldo, ok. no se los dan en partes. Ahora sí depende la dependencia. Pero igualmente, si tu amigo, muchas veces los patrones, incluso en este caso que estamos hablando de burocrático, tú, aunque hayas trabajado 1 mes, 2 meses, 5 meses o 6 meses, pues tú has de decir, no tengo derecho a percibir aguinaldo, ¿no? Sí, a lo mejor desconoce. Desconoce. Ajá. Pero la ley sí establece que tienes que percibir el aguinaldo proporcional a los días o meses que hayas trabajado. Pero ejemplo, Eduardo, y si algún amigo que esté, porque me han comentado, me han llegado información, que hay una lista de raya todavía de eso se Sí. vale, y aún así tienen derecho a un aguinaldo también. Sí, sí tienen derecho, todo trabajador tiene derecho ok, perfecto. a un Entonces, aguinaldo. Todos que estén prestando un servicio laboral, hay una relación de Sí. trabajo, es un derecho. Ok, Sí, perfecto. apenas hablando de la lista de raya también apenas el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció lo que son criterios en cuanto al checador. Dijeron que el checador no debe ser para que te pongan faltas o para retardos. El reloj checador es para la asistencia, pero no tiene nada que ver con tu retardo. O sea, no te pueden descontar el retardo si llegases 15 o 20 minutos. En cambio, sí te pueden iniciar lo que son procedimientos administrativos internos si pues te pasas de 2 horas o 3 horas. Pero yo lo que te recomiendo a ti, amigo, es de que pues pidas permiso con tu jefe y sepas que el reloj checador no te debe de afectar lo que son los retardos. Esto lo que definió la Suprema Corte de Justicia fue en el mes de agosto. Ok. Pero, por ejemplo, Eduardo, que hay veces que les dicen, bueno, es que 3 retardos ya generan una falta. ¿Es válido eso? No. O sea, ¿está establecido en una ley o algo? Eso No. ya es un criterio propio del patrón. Es un criterio propio. Obvio que no está sustentado ahí. Sí, se debería de checar lo que es la ley interna de la institución. En este caso, por ejemplo, un reglamento. Y si no lo hay, pues entonces sí estaría violando. Sí está violando. Ok, perfecto. Porque si no está escrito en una ley, hablarían, por ejemplo, de un caso que se me hace un poco tonto. Por ejemplo, muchos hablan del nepotismo. Sí. Y yo digo que el nepotismo efectivamente está mal. Sí está mal porque el caso, hay muchas personas preparadas y que son ad hoc al trabajo, Sí. y no llegan a laborar ahí porque pues el amigo, el primo, el tío, pues les ayudan para entrar a ese trabajo. Atendiendo a esto del nepotismo, López Obrador, muchos se han pronunciado de que está mal, incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha establecido lo que son mecanismos. Pero ¿qué sucede? Hablas y hablas y hablas, Sí. pero no está sustentado en una ley, no está sustentado en un código penal, no está sustentado en la ley, de penas administrativas. O sea, no hay un fundamento legal. Y eso es grave, ¿no? Porque Y estamos eso es en un grave. estado de derecho al final de cuentas. Nos vamos a Exactamente. regir por leyes, ¿no? Y eso sí, bueno, es delicado al último, ¿no? Y es por eso que yo, pues, sí veo mal el nepotismo, pero veo mal que en este caso el Poder Legislativo no ha atendido la tarea de ver ese problema que es el nepotismo en sí. Porque incluso estaba viendo los senadores y estaba viendo igual en el Congreso. Pues de la todo eso se Unión. puede regular al final de cuentas. Mientras nuestros amigos diputados pues dejen de pelear y se pongan a hacer su trabajo, obviamente. Sí, Adelante. pero nadie ha atendido, o sea, la idea de que el nepotismo sí lo deben, si lo quieren sancionar como ellos dicen, lo deben de estipular en una ley. En este caso ya hay una iniciativa de ley por una senadora de Morena, donde establece que se debe de pasar al Código Penal el nepotismo.
De cierta manera, sí se puede pasar al final de Ya cuentas. estamos hablando ya sanciones más rudas, ¿no? Sí, más rudas. ¿Por qué? Porque es algo que se da, siempre Sí. se está, y como tú mencionas, hay gente con mucha capacidad, con mucha inteligencia para ocupar puestos, los perfiles están, sin embargo, las preferencias en ocasiones son para pues los amigos, ¿no? Los familiares que a veces no tienen ese perfil para cubrir el espacio, ¿no? Que sea dentro de la administración pública. Claro, por ejemplo, a mí me ha llegado una información respecto a un trabajador donde le hablaron por teléfono y le dijeron, ¿sabes qué? Ya no te presentes mañana. ¿Es válido eso? No. Recordemos que estamos pues en la apariencia del buen derecho y en un Estado de Derecho. Para esto hay formas de llevar a cabo un juicio. Un trabajador en el sector cuando no son trabajadores del gobierno, Sí. pues sí, el patrón te puede decir verbalmente y toda la cosa, sí puede haber Y aún así puede recurrir sí, a... pero en cuanto al gobierno, si hablamos a Sí. trabajadores del gobierno, no es legal No, que te digan verbalmente. Debe de notificarte, debe de haber una razón Sí. del por qué. Atendiendo a esa premisa, idea que me estás dando, Sí, sí. en la ley 51 del Estado de Guerrero, que pues, es la que nos rige la que prácticamente nos a los rige, trabajadores municipales también en este caso. municipales y y estatales. estatales. Ok, perfecto. Pues viene cuál va a ser la causa de que te pueden rescindir lo que es el contrato. Ajá. Pero para esto, si tu trabajador te llegan a decir ya no te llegues a presentar mañana o algo así, parecido que muchas veces es la realidad de todos los trabajadores, Sí. no es legal. Tú síguete presentándote a donde laboras, y si tienes que firmar la lista de raya, que en muchas cosas se da en el gobierno estatal, municipal, incluso en el federal. Sí. En el federal me refiero a sistemas operativos. Y pues bueno, les voy a dar mención a los trabajadores que me están viendo. Sí. ¿Cuáles son esas causales de la terminación de efectos de nombramiento de los trabajadores? Esto viene en la ley número 51, donde nos dice que puede ser cesado o despedido, sino por causa, por renuncia o abandono del empleo, a falta de labores sin causa justificada durante 3 días hábiles consecutivos o más. Yo lo que les recomiendo, que cuando llegan a pedir permiso y ustedes sepan que están en la cuerda floja, graben cuando vayan con su jefe directo, graben, o en su caso, pues tómenle video si se lo llegan a permitir, o una pluma de esas cámaras escondidas, donde él les está dando permiso. Ese es el caso verbal, pero yo lo que les recomiendo como abogado es que sea por escrito. Todo que sea por escrito. Todas las instancias de gobierno tienen lo que son oficialías de partes. Ok. Y ustedes pueden encabezar quién es su jefe inmediato, el área de recursos humanos, para que ellos les otorguen lo que es el permiso. Nunca se vayan con las palabras, que los despidan, que ustedes quieran pedir permiso para faltar. Siempre es por escrito. No se vayan por las palabras. Ese es en el primer caso. También menciona en la ley, en su capítulo 2, que por conclusión de término de la obra para el que fue extendido el nombramiento. En este caso, pues hay trabajadores que llega a contratar los municipios o el Estado para temporales. En este caso también vamos a abordar qué son los trabajadores supernumerarios, los de confianza y los de base. Pero bueno, ya nos metimos un poquito a cómo puede rescindir el contrato de trabajo. Otro punto puede ser por muerte del trabajador, la incapacidad física o mental del trabajador. Aquí es un punto muy importante. Si tú como trabajador te llegas a incapacitar en tu área laboral o te llega a pasar dentro del término de tu hora laborable, muy independiente de eso, también debes de contar lo que son seguros. Debes de estar asegurado. El patrón está obligado a asegurarte. Qué bueno que comentas eso, Eduardo, porque ha llegado información y yo también he observado que en este caso de los trabajadores que trabajan en alumbrado público, pues es muy riesgoso su trabajo. Sí. O sea, ellos tienen que contar con un seguro. O sea, independientemente de todo, el gobierno debe de cubrir esa parte. Incluso hay una persona que iba atrás en la camioneta de alumbrado público. Al parecer pasaron por unos baches que casi no hay aquí en Iguala. Y se lesionó en la parte de atrás y como que no le querían muy bien cubrir toda esa parte médica, ¿no? Los gastos médicos que se generaron. Entonces, en este caso, él tiene un derecho ahí
que se le pueda, no sé, exigir en este caso Sí. al gobierno municipal, ¿no? O sea, que cubra esos gastos médicos. Sí, en este caso sí está obligado cualquier trabajador, muy independiente que sea del municipio o del estado, sí está obligado a cubrir esa necesidad del trabajador, porque al final de cuentas la misma Constitución, la Ley Federal del Trabajo, y ahorita siendo específicos en la Ley 51, Sí. pues habla de la incapacidad física. O sea, sí te tienen que pagar porque al final de cuentas tú estás en tu hora laborable. Y digo hora laborable porque antes había el criterio que solamente el patrón estaba obligado, que si tú entrabas a las 8 y tú te hacías una hora para llegar a tu trabajo, supongamos de 7 a 8, de a partir de las 7 el patrón ya está obligado a pagarte. Pero ¿qué sucede con esas reformas laborales? El patrón, muy independiente de que te hayas lesionado, te llegara a pasar algo, supongamos un sábado, un domingo, sobre todo el domingo, que no llegan a laborar la mayoría de los burocráticos, el patrón sí está obligado a pagarte, porque al final de cuentas tú debes de contar con seguros, ya sea seguro de los más básicos, IMSS o ISSSTE, dependiendo, o en este caso en el gobierno federal pues se manejan lo que son seguros médicos de gastos mayores. Sí. Cabe resaltar un poquito de estos seguros de federales que ya están, este año es el último año que cuentan todos ellos con ese tipo de seguros, que al final de cuentas estos seguros era por parte del erario federal, que era el que los pagaba, no lo pagaba en sí el trabajador, cosa que en los trabajadores estatales o municipales pues sí llegan a dar lo que son las aportaciones para estos seguros. Pues, Y, Eduardo, déjame decirte, disculpa que te No te interrumpa, preocupes. está muy importante este tema porque incluso también se habla de que los hacen trabajar un poquito más de 8 horas y al parecer ahí se tienen que entender con una empresa privada, ¿no? Ya no tanto con él, pero ahí es donde tú nos vas a resolver esta duda, pero vamos primero a unos comerciales y regresamos. La vencedora, por tradición, su mejor opción. Con 68 años de servicio nos respalda. Ofrece herramientas de jardinería, plomería, albañilería, carpintería. Cuenta con herramientas eléctricas de las mejores marcas. Ubicados en la calle Álvarez número 23, Colonia Centro. Llama al teléfono 33 306 31. Mujer Las Brazas, ven a visitar los platillos que preparan para ti. Te esperan en la calle de Juárez número 40, Colonia Centro de Iguala, Guerrero. Tenemos ambiente familiar y una mejor atención. Buffet Las Brazas te espera con los brazos abiertos.
y estábamos hablando precisamente de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. En este caso puede ser el gobierno del Estado o también los trabajadores del municipio. Entonces estábamos comentando, Eduardo, respecto a que estamos hablando de que en el sector de lo que es el alumbrado público, pues los están haciendo trabajar 8 horas, sin embargo, hay la empresa privada que pues está suministrando las luminarias con la cual hizo el contrato con el gobierno municipal, pues les ofrece trabajar más horas con la finalidad de pues cambiar toda la iluminación de Iguala, que son alrededor de 14,000 luminarias. Y pues se entiende que se requiere un poquito más de trabajo, más tiempo, y en este caso pues la empresa privada se hace cargo, pero en dado caso, ya lo comentamos, llega a suceder un accidente, el gobierno municipal tendría forma de cubrir esa parte, porque bueno, estamos hablando de que ya se subcontrata o como que ya pasa después de las 8 horas a ser trabajador de la empresa privada, pero no hay una relación clara como tal de trabajo, y eso son situaciones que se llegan a generar, y al último, lo preocupante sería que si el trabajador llega a sufrir un accidente, ¿quién va a responder? Ok, bueno, aquí basándonos primero, debemos de ver la licitación, debemos de ver quién, en este caso, quién es la empresa que ganó en la licitación. De ahí nos tenemos que basar a lo que es el contrato. El perfecto. Tipo de contrato que va a tener esta empresa. Sí. En el contrato, en este caso, debe de establecer que parte de los trabajadores del ayuntamiento que estén en el alumbrado, pues van a tener que pasar a la licitación. Pero se me hace algo incongruente, y también para el trabajador, sobre todo hablando de derechos, porque cuando se hace una licitación es para evadir cierta responsabilidad y para un ahorro del gobierno municipal. Y en la licitación, pues la mayoría son licitaciones totales. ¿Qué quiere decir la licitación total? Que si tú me vas a construir, supongamos, focos, luminarias, me vas a pavimentar una calle, me vas a hacer tú todo eso, pero con tus trabajadores, con tu maquinaria y con todos los insumos que llegues a utilizar. Todo depende mucho del contrato. Del contrato. Okay, perfecto. Debemos de valorar el contrato, pero en la actualidad... Porque también debe de incluir también esa parte, ¿no? Sí. El trabajo que va a desempeñar los amigos del... Y sí se me hace una vulneración a los derechos, porque si estos trabajadores de luminarias trabajan lo que son 8 horas, que es lo que marca nuestra ley, pues se debe de respetar primero sus 8 horas para empezar. En dado caso que lleguen ellos a trabajar horas extras, las horas extras se tienen que pagar por ley. No es un sí o es un no, se tienen que pagar. Pero sí tendríamos que checar primeramente el contrato. Yo en la actualidad no he visto ningún contrato que hagan esa fusión de trabajadores municipales a la licitación. Y tú como trabajador, tú debes de checar si tu contrato te establece que debes de trabajar también con el que ganó la licitación. Recordemos que por lo regular son contratos colectivos muchas veces que llegan a hacer municipios, estados, incluso como se da en el sector salud. Pero en ese caso, abordemos un poquito a la nueva reforma, la reforma laboral. Estos contratos se van a tener que revisar cada 4 años, cosa que anteriormente pasaban 20 años, 10 años y nunca se revisaban estos contratos. Atendiendo a este supuesto, pues sí, en este caso los trabajadores son trabajadores de base por lo regular, sí, que llevan muchos años. También recordemos que hay trabajadores de confianza. Un trabajador de confianza es aquel trabajador que le atañen más que nada lo pecuniario. Tiene que ver mucho con la cuestión del dinero. Por lo regular, un trabajador de confianza, así como entra el gobierno, así es como salen los trabajadores de confianza. Los trabajadores supernumerarios, que lo engloba la ley 228 y la ley 51, ¿sí?, son trabajadores temporales. En este caso deberíamos de checar si en esta licitación de luminarias hay trabajadores supernumerarios, que en este caso serían los trabajadores del ayuntamiento. Lo dudo mucho, pero tú como trabajador, si te están ocupando para una licitación que la hizo el ayuntamiento o el gobierno del estado o incluso el gobierno federal, debes de checar lo que es tu contrato. Si en tu contrato no te establece que tú tienes que prestar un servicio extra a lo que tú haces durante el día, no estás obligado a trabajar como tal. Y en dado caso que llegaras a trabajar, recuerda que las horas extras no se pagan igual a las horas ordinarias. Se pagan incluso el doble, como lo marca la ley.
Pero ya pues muchas veces hay una negociación de trabajador con el patrón, en el caso que muchas veces le dicen, pues te voy a pagar la hora como si fuera la hora normal. Si te la llegan a pagar la hora normal, en dado caso está bien, porque estás llegando tú a un convenio, a un acuerdo mutuo. Ya muy en privado, particular. Pero en este caso se debe de respetar. Debe de respetar. Sí, o sea, en este caso, si no se respeta, pues bueno, también pueden ellos acudir ante un tribunal, ¿no? Sí, en este caso, si me estás viendo, si eres trabajador municipal o estatal, debes de recordar que tú, cuando entables una demanda, debe de venir lo que son los requisitos, o sea, deben de venir qué es los hechos, el nombre del actor, en este caso el que va a demandar, el demandado, en este caso pues son los municipios, el estado, hablando de derecho burocrático, ya encerrándonos un poquito más, sí. Y debes de checar sobre todo lo que son las pruebas. Las pruebas como trabajador, si te llegan a despedir, ya sea verbalmente, debe de haber medios de prueba, ya sea de video, incluso el Facebook, la Suprema Corte, ya todo esto, los medios electrónicos son pruebas. Okay. Pero la realidad que te deben de notificar, ya sea recursos humanos o de tu superior, de que te van a despedir, como anteriormente ya vimos los supuestos de que te lleguen a despedir. En caso que algún jefe o jefa de recursos humanos los llegara a citar a su oficina y le dice, ¿sabes qué? Ya no vas a trabajar mañana. El trabajador, entonces, ¿qué puede hacer en esos casos? En este caso yo lo que le recomendaría que mientras no lo lleguen a notificar. La notificación es importantísima. Sí, importante. Okay. Porque por una notificación en cualquier materia que sea, se puede desechar lo que es todo el procedimiento. O sea, se puede, en este caso, se puede abrir lo que es un incidente de notificación. En este caso, el proceso, como no te notificaron desde el principio, regresaríamos hasta tu despido. Anteriormente, en el 2013, te podían despedir y los años que llegaran a correr eran los años que te iban a pagar. Ajá. Con la reforma del 2013, para mí es una reforma muy mala para la cuestión de los trabajadores, porque con esta reforma nada más te van a liquidar con la que es la liquidación constitucional. Y es por eso que todo lo que viene desde Peña Nieto, todas las reformas laborales son malas para los trabajadores. Y lo vemos con el sector de los maestros. No es posible que ya un maestro no pueda tener antigüedad como antes. Eliminaron lo que son las letras, no recuerdo cómo. Los incisos, o sea, de los maestros que podían hacer la carrera magisterial. Todo esto lo eliminaron. Y para mí, yo tengo amigos de mi edad que pues estudiaron en el CREN y a la fecha pues les están haciendo contratos de 3 a 6 meses. Eso para mí sí debe de checar lo que es el gobierno federal. Apenas en este año hizo lo que es un memorándum, López Obrador. Y pues el memorándum sí cobra de cierta manera poder en el derecho, pero no es la vía. Aquí la vía es que él llegue a presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión para desechar lo que es esta reforma laboral, esta reforma también educativa que engloba. Lo educativo y lo laboral van de la mano. Todas las materias van de la mano con la cuestión laboral. Y sí, que también el sindicato. La ley número 51 establece que nada más va a haber un sindicato. Ese sindicato van a establecer ellos quién va a ser su representante de los trabajadores. Entre el representante de gobierno y el representante de los trabajadores van a designar lo que es un presidente. Es por eso que el Tribunal de Conciliación se conforma de 3. Es de 3 los tribunales, con la excepción en materia federal que los tribunales unitarios pues va a ser de un magistrado. Okay. En este caso no se les llama magistrados pues porque son de trabajadores, es materia laboral administrativo. Y va a haber lo que es una secretaria general, va a haber secretarios de audiencias, son 5, secretario de acuerdos son 8, que el secretario de acuerdos son todo lo que de trámite, desde que llega la demanda, y para la contestación, una vez que tú presentas tu demanda, el gobierno o el patrón tiene 5 días para la contestación. Aquí versa algo muy malo en la actualidad, que tanto en las juntas de conciliación, ya sean las especiales, locales, federales, y en este caso atendiendo al tribunal, muchas veces hay omisiones por ellos.
No es posible que haya algunos juicios que llevan 5 o 10 años y no se llegan a atender. O sea, que si el trabajador ya demandó, ya reunió sus pruebas, está en espera de que se le haga justicia, o sea, ¿se puede inconformar también en contra del propio tribunal? ¿Algo Sí, así? sí, Ok. porque muchas veces... pues, o sea, porque la ley, de acuerdo a la ley, los procesos deben decir expeditos. expeditos ¿no? y rápidos. También Ok. es un principio del derecho laboral y de todas las materias. De todas las materias. Ya no es el tortuguismo, o sea, estar No, esperando. Pero ahí te va algo muy malo que Ajá. sucede en la actualidad. En la actualidad, para los que son abogados, pueden darse cuenta que hay juicios que duran hasta 7 u 8 años. Sí. Porque de lo malo de cuando en materia laboral se llaman laudos. No son sentencias, porque los emite lo que es un árbitro, en este caso administrativo, y muchas veces ese laudo, al momento que lo emiten, no se llega a ejecutar este laudo. ¿Qué es lo que pasa? Recurren la mayoría de los abogados a lo que es ya sea el amparo directo en contra del laudo o el amparo indirecto en contra de las omisiones del tribunal, que muchas veces es contra las omisiones del tribunal. ¿Qué es lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia? La Suprema Corte de Justicia, a través del Consejo de la Judicatura, se dieron cuenta de que había muchos amparos en materia laboral. De todos los juzgados de distrito, voy a hablar un poquito del federal, está sustentado en la ley de amparo, en el artículo 32, donde viene quienes van a conocer el amparo, y son 5: Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados, juzgados de distrito y aquellos auxiliares que lleguen a auxiliar a estos tribunales. Sí. A esto me refiero a los que van a conocer lo que son las requisitorias, Sí. y todo las notificaciones, porque muchas veces estos juzgados se ayudan de los juzgados de paz en cuestión de las notificaciones. Atendiendo a esto, estos juzgados llevan lo que es un sistema que se llama el CICE. En ese arroja los amparos en cuanto a la materia. Se dio cuenta el Consejo de la Judicatura que había un 80% de todas las materias del derecho había de pura materia laboral. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? ¿Qué tal parece que la materia laboral, en vez de que se esté litigando en lo que son las juntas locales, Sí. y en este caso que hablamos del derecho burocrático en el Tribunal de Conciliación, se está litigando más en los juzgados de distrito? Porque ahí es la procedencia del amparo indirecto. Sí. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando estaba José María, el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le dice a Peña Nieto, a través de un comunicado, ¿sabes qué? Nuestros juzgados están abarrotados por la ineficiencia de las juntas y de los tribunales en materia laboral. Excelente. ¿Qué es lo que empieza a pasar acá? Empiezan las iniciativas que las juntas locales, todos estos organismos tienen que pasar al Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué tienen que pasar al Poder Judicial de la Federación? Porque más allá de que hay muchas omisiones, no puede ser que en una demanda no llegan a notificar al patrón en 90 días, incluso 6 meses, no llegan a encontrar al patrón. Y es ahí donde surgen las omisiones, no llegan a acordar al día, llegan a acordar, tú presentas... Y ahí el trabajador pues es afectado, ¿no? Porque es como de una instancia, te vas a otra instancia y es un viacrucis, ¿no? Al último, sí. ¿No? O sea, y el trabajador lo que quiere, pues oye, ya hazme justicia, ¿no? Del último, ¿no? Sí. Y aquí en este caso, pues muchas de las administraciones públicas, pues así como llegan, en 3 años se van y nos vemos. O sea, al final de cuentas, todos aquellos que anduvieron en la campaña, que apoyaron y todo, y que tuvieron un puesto de trabajo, y al último pues ya no les cubren sus salarios como debe de ser, pues ahí es el problema también para los municipios. Y al último pues los ciudadanos también vienen pagando todo eso, porque al final de cuentas cuando se demanda, en lugar de hacer una conciliación o una negociación, que es donde pues se puede mejorar un poco ahí el egreso que se hace, pues dejan que crezca el problema, ¿no? Y al último, pues como tú comentas, se van, recurren al amparo y ya de ahí pues se generan más gastos, tengo entendido. Sí. Entonces, pues sí, se nos parece algo ilógico. Y en este caso, ya estamos por terminar el programa, Eduardo. Espero que en otra ocasión pues nos puedas acompañar, sí, para que puedas seguir nutriéndonos de estos temas muy importantes que considero, como lo dije al inicio, que nuestros amigos que se encuentran al servicio del Estado y en este caso de los gobiernos municipales, pues estén bien informados sobre los derechos, porque
pues muchas de las veces, como yo te comentaba, se les llama, se les intimida y en este caso me han llegado información por parte del gobierno municipal que la jefa de recursos humanos pues agarra esa forma, ¿no? Y pues yo creo que no es válido ya en el momento en el que estamos ya, porque estamos ahora sí que viviendo cambios. Entonces es importante que dentro del Estado de Derecho pues también sepamos el derecho que nos asiste al momento de nosotros prestar un servicio laboral. Y bueno, pues algo más que desees agregar, Eduardo. Pues de que para el 2020 está interesante porque van a crear lo que son los tribunales federales y van a pasar lo que son juzgados federales en materia laboral. En esa consiste la reforma. En eso consiste la reforma. Como ustedes vieron, amigo, este tema es muy amplio y no sé si nos puedes acompañar el próximo martes. Sí, está bien. Sí, porque yo creo que vamos a ir por ahora sí que como en la carrera de Derecho, ¿no? Civil 1, Civil 2, Civil 3, ¿no? Sí. Entonces es importante. Adelante. Y pues bueno, si tienen alguna duda jurídica, tengo mi página oficial como Eduardo Jaime Román. Igual, y si quieren ir, por ejemplo, a solicitar tu asesoría directamente a tu despacho, ¿dónde se encuentra? Mi despacho se encuentra en Avenida del Panteón número 1, pasando las vías del tren, a un lado de la Panamericana. Ahí me encuentran, o cualquier cosa a través de mi página o al número 733-1245. Y previamente, antes de que me lleguen a marcar, pues un mensajito o algo para que sepa de qué vamos a tratar y con previa cita, por favor. Sí, claro. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por habernos sintonizado. Recuerden que pues vamos a hacer la invitación nuevamente para que vamos a buscarlo, si no es, lo vamos a ir a traer a nuestro amigo Eduardo para que nos acompañe el próximo martes, porque la verdad es que quedaron muchos temas pendientes. Este tema, como él lo comentó, es muy extenso. Fue muy importante la introducción que hizo respecto a lo que es el derecho laboral burocrático. Y bueno, yo creo que queda pendiente, Eduardo, pues este programa pues es tu casa también. Muchas Esperemos gracias. Que nos vuelvas a acompañar. Amigos, nos vemos para la próxima. Recuerden, el próximo lunes también tenemos un